El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El contexto de este pasaje, del capítulo 5 de 1 de Pedro, nos habla de una exhortación. En los primeros versículos vemos que esa exhortación la dice alguien como si fuera un colega, como si fuera alguno de nosotros. Y en ese sentido da una serie de recomendaciones. Y estas recomendaciones, si vamos leyendo a lo largo de los los versículos hasta estos, tiene una estructura de nos da la recomendación y nos dice el por qué la recomendación. Y esto no es solamente, o lo que nos da a entender que no es meramente un discurso, sino que es alguien que está hablando a través de la experiencia, a través de la vivencia de aquello de lo que nos está aconsejando. Y esta exhortación principalmente va dirigida a los ancianos, así es como lo leemos en los primeros versículos. Sin embargo, anciano habla de la madurez y sabiduría que debe de tener una persona mayor, haciéndola calificada para el liderazgo. En su aplicación se trata más de sabiduría y madurez que de una edad específica. Entonces, cuando habla de los ancianos, no es pues de las personas de la tercera edad necesariamente, ¿no? Ancianos, bajo este contexto, se refiere a aquellas personas que están en liderazgo. ¿En liderazgo de qué? De la iglesia. Entonces, esta exhortación primordialmente, el contexto va dirigido a estas personas. Pero ahorita vamos a ver de qué manera pues aplica a nuestras vidas. Entonces, vemos en el versículo 8, digamos, viene hablando en los versículos anteriores, le viene hablando a los jóvenes, viene hablando acerca de la ansiedad, del orgullo, y en este versículo continúa bajo ese contexto y nos dice que estemos en sobriedad y velando, ¿no? ¿Y por qué es esto? Pues para evitar enfrentar al león rugiente. Entonces, este es el consejo y el por qué. Ahora vamos a ver qué cosa es sobrio. En el diccionario tenemos varias acepciones. Significa templado, moderado, que carece de adornos superfluos y dicho de una persona que no está borracha, ¿no? Entonces, respecto de la Biblia, podemos encontrar versículos que nos hablan acerca de la sobriedad. En 1 Colosenses 10:12 dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, la sobriedad, como aquí vimos la definición, templado, moderado, significa que estemos atentos, que estemos sin distracciones. Y este versículo pues nos recomienda
que no creamos o que no nos fiemos de nosotros pensando que estamos completamente firmes, sino que dice, mire que no caiga. O sea, que tenemos que estar atentos, no tenemos que distraernos para que no caigamos. Otro versículo, Hebreos 2, del 1 al 2, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, aquí nos dice atender con diligencia. O sea, no distraernos, pero además que estar calmos. ¿Por qué? Porque en cuanto estamos calmados, tenemos una mayor capacidad de asimilar lo que pasa a nuestro alrededor. El versículo 2 dice de Hebreos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Entonces, pues bueno, ¿qué puede pasar al no atender diligentemente? Pues recibir la justa retribución. En 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, ¿no? Entonces, cuando hablamos de doctrina, estamos diciendo enseñanza, que tengamos cuidado de la enseñanza. Y con esto, ¿qué pasará? Pues nos salvaremos. Entonces, redundando en lo que significa la sobriedad. Ahora, velar, ¿qué significa? Igual en el diccionario hay varias definiciones, digamos las que más claridad nos dan en este sentido es asistir de noche a un enfermo, eso es velar. Otra es continuar trabajando después de la jornada ordinaria. Entonces, velar no solamente es no dormir en el horario que solemos descansar durmiendo, sino no solo es estar despierto, sino estar ¿qué? Lúcido, atento. Cosa diferente sería insomnio, que no podemos dormir, pero que no tenemos la claridad o la lucidez. Incluso el insomnio puede provocar ansiedad y esa ansiedad puede provocar pues que estemos distraídos, ¿no? Que estemos más bien tratando de atender esa falta de sueño más que ver lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, cuando hablamos de velar es estar despierto, pero además estar atento. Por ejemplo, asistir de noche a un enfermo, ¿qué significa? Pues que estemos atentos a cualquier situación imprevista que pueda suceder con este enfermo. Entonces significa que tenemos que, ¿qué? Además de estar despiertos, estar atentos, estar con todos nuestros sentidos muy bien afinados para percibir aquello que pasa a nuestro alrededor. Y en ese sentido, pues bueno, ¿qué nos dice la Biblia acerca de velar? Dice en 1 de Colosenses 16:13, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Entonces, bueno, pues que estemos, el velar es tener esa atención en todo momento para estar firmes en la fe. En Mateo 26, del 40 al 41 dice, vino luego a sus discípulos, está hablando Jesús, y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, si vemos aquí esta carta que escribe Pedro, por eso les decía que está hablando alguien desde la perspectiva de la experiencia. ¿Qué vemos aquí que pasó con Pedro? Jesús le dice que oren y se duerme. Dice aquí
que no pudo velar 1 hora. O sea, ni siquiera toda la noche, sino era 1 hora. Entonces, estos consejos que Pedro nos está dando en esta carta, por eso les digo que vienen a través de la experiencia. Cuando él nos dice estar sobrios y velad, es porque él ya experimentó la situación de no hacer o seguir ese consejo. Y entonces a través de la experiencia aprende y entonces nos exhorta a realizar esto. Entonces, como bien vemos aquí, pues bueno, él no pudo hacerlo 1 hora y pues bueno, ya pues como conocemos parte de la historia, ¿no? Entonces, hablando de sobriedad y velar, podríamos parafrasear como estar templados y atentos. Eso es lo que significa ser sobrios y velar, estar en templanza y estar atentos. Porque el león rugiente busca a quien, bueno, dice devorar. Cuando hablamos de devorar, no es que el león le da una mordidita a la presa o se lo come poco a poco, no. Devorar es que prácticamente de un bocado se come a la presa y lo hace con una violencia extrema. O sea, y cuando habla de devorar es porque de algún modo podemos inferir pues que está muy hambriento. Es como cuando nosotros decimos tenemos mucha hambre y ay, me devoré la comida. ¿Qué significa? Que no solo fue rápido, fue vasta y fue de algún modo para satisfacer esa hambre que tengo. Entonces, lo que dice el león rugiente busca a quien, en vez de devorar, podemos engullir, destruir, podríamos decirlo, parafraseando este versículo 8. Y al respecto, el león, aquí hay varias posturas acerca de su significado en este versículo. Por ejemplo, Moody comenta que el león puede referirse a la situación de Nerón o al Coliseo que tenía, donde se llevaron a cabo las peleas o los espectáculos, y había leones que devoraban a quienes estaban ahí en este anfiteatro. Entonces, esa es una posibilidad. La otra es la que también nos dice la Biblia acerca del león, hablando en este sentido de un animal feroz que está buscando hacer daño a alguien. El Salmo 7:2 dice: no sea que desgarre mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Entonces aquí vemos el león en este mismo escenario de un animal que pretende hacer daño y destruir. En el Salmo 10, versículo 9 dice: acecha en oculto, como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red, ¿no? Entonces aquí se hace la alusión de que alguien está acechando para hacerle un daño, ¿como quién? Como el león desde su cueva. Entonces aquí la misma figura es de un animal que está buscando o pretendiendo dañar a alguien. Y entonces, en este sentido, el enfoque que debemos de tener es que nuestra atención debe estar ante peligros que pueden ser inminentes y catastróficos. En este versículo se nos habla de el adversario. Y esta palabra tiene que ver con los procedimientos legales. Por ejemplo, en una demanda, en el sentido de que hay alguien que está legalmente buscando una retribución ante algo. Entonces, a eso se refiere con el adversario, y podemos entender que es la fuente que está detrás de toda persecución.
y para ello está vigilante el león, como lo veíamos en el versículo, acechando en el Salmo, dice que está acechando en la cueva, ¿no? O sea, está oculto, viendo a su presa y la manera en la que lo puede devorar. Y en este sentido, como adversario, está viendo aquellas cosas por las cuales puede acusársele a alguien. Y esto lo hace de manera sutil u oculta. Entonces, y ahora, ¿cómo es que nos puede devorar? Devorar no significa que vamos a recibir una mordida de león, ¿no? O que vamos a verlo venir contra nosotros. No, devorar, como ya vimos, es hacer un daño con una violencia y de una manera muy importante. ¿Qué podemos pensar que pueda provocarnos un daño muy importante en nuestras vidas este adversario? Pues bueno, es que caigamos en una desobediencia a Dios. Ese es el daño más, el objetivo, el daño que más nos puede causar a nuestras vidas este adversario, el que caigamos en una desobediencia. ¿Y eso en qué se traduce? Pues en un pecado. Y entonces, si nosotros estamos en una situación en la que no estamos teniendo templanza, en la que no estamos sobrios, en la que no estamos atentos, podemos llegar a caer en un pecado. Y entonces este adversario, aquí como hemos visto, es un oponente que busca algo legal para acusarnos, y entonces puede llegar ¿a qué? A causarnos un daño. Pero ese daño no viene, digamos, de la nada. Viene a partir de algo en lo que nosotros no pusimos atención. Vamos a ver unos ejemplos de esta desobediencia. Uno de los más gráficos es Génesis 3:1. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Aquí si se fijan en el discurso, la serpiente ni siquiera está diciendo, ay, revélate, o eso es malo. No, lo hace en tono de pregunta. ¿Que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué sucede en ese momento o en ese instante cuando no tenemos esa templanza, esa claridad? Y uno dice, pues hasta aquí como que no hay, hasta pudiera parecer, no hay ningún peligro. El peligro está ¿en dónde? En que inocula una idea. Ah, caray, sí es cierto. A lo mejor Eva pasó por ahí todos los días y veía el árbol, y había muchos árboles, así como describe la Biblia, de los cuales se podían alimentar, que todos eran buenos a la vista. A lo mejor pasó por ahí muchas veces, pero cuando la serpiente le dice, y de ese árbol no has, dice Dios que no comas, y así como que Eva dice, ah, caray, pues si no lo había visto ese árbol, ¿no? Y ahí empieza el problema de no tener atención. Y entonces, ¿qué sucede? Esa idea se inocula. Y entonces empieza, bueno, la serpiente, ya que vio que Eva pescó esas palabras y las alojó en su mente, continúa con el discurso, ¿no? Bueno, no es cierto, no es que Dios les dijo que van a morir, pero no es cierto, o sea, van a parecerse a Él sabiendo que es el bien y el mal, ¿no? Y entonces, pues eso ya es como el empujón último para que Eva diga,
pues a ver, voy a probar del árbol, ¿no? Y bueno, pues ya conocemos un poco qué sucede posteriormente, la caída del hombre, ¿no? Entonces, y aquí esta parte que empieza, si no tenemos o ponemos atención en muchas cosas, el problema es aquello que nos produce en nuestra mente, esos pensamientos, y en qué pueden derivar. Y entonces, pues ¿qué? El león rugiente está viendo. ¿Y qué sucede con todo eso que pasa a nuestro alrededor? Dice la palabra de Dios que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿no? O sea, podemos ver infinidad de mal, de cosas que no son agradables a Dios, pero no significa que las absorbamos. Ahí están, pero yo no participo ni provoco esas cosas, ¿no? Entonces, aquí es parte de la sobriedad y de la atención que debemos de tener. Otro ejemplo, vamos en Mateo 4. Vamos a leer desde el versículo 1. Bueno, voy a saltarme algunos versículos para no demorar mucho. En Mateo 4:3 dice, después de que Jesús está en el desierto, tiene hambre, dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces aquí, otra vez, empieza ese león observando la situación. Y después de 40 días, segurito tiene hambre. Pues vamos a ver qué hace ante una situación que pueda suplir esa necesidad. Y entonces dice, viene el tentador y le dijo, y aquí otra vez, la manera y la sutileza con las que dice las cosas, dice, si eres hijo de Dios, ¿no? Si nosotros lo retomamos a nuestra vida cotidiana, hasta las expresiones, a ver, si eres hombre, a ver hasta tal cosa, ¿no? Ah, no, pues si yo soy bien macho, claro que lo hago, a mí no me van a estar diciendo ni retando, ¿no? Yo lo hago porque esa es o sea, y ahí es no estar atento. O si nos dicen, ay, si tú eres muy cristiano, entonces de seguro tú sabes esta cosa y, híjole, yo no sé, no, pues a ver qué digo, aunque sea lo que sea. Y ahí qué es, están de algún modo que inoculando una idea que provoque una reacción que puede llevarnos a lo mejor hasta hacer algo imprudente. Entonces, y bueno, respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Ahí que vemos la templanza y sobriedad de nuestro Señor Jesucristo. No acepta la provocación, sí, se defiende con la palabra de Dios, se defiende con aquello que está escrito, pero su defensa está fundamentada ¿qué? En la glorificación al Padre. A lo que Él ha designado, a lo que Él ha dicho y a lo que Él ha dispuesto para nuestras vidas. Entonces, por eso su foco, su atención no se desvía. ¿Por qué? Porque el glorificar al Padre sobresale mucho más que al orgullo de querer glorificarse a sí mismo. En Mateo 4:6 dice, y le dijo, otra vez, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Lo mismo, intentando que el dardo llegue al orgullo, llegue a el demostrar
ser alguien por sí mismo. Si eres hijo de Dios, Satanás estaba completamente seguro que era el hijo de Dios, porque si no, ¿por qué lo tentaba, no? O porque le decía eso, hubiera dado otro discurso. Sin embargo, ahí el anzuelo es tratando de llegar, ¿qué? Al orgullo, tratando de llegar a los pensamientos de ser alguien que sobresale de entre los demás. Y bueno, dijo Jesús otra vez, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente, sí es la Escritura con lo que contrarresta, pero otra vez, ¿qué es? Glorificando al Padre. Y entonces vemos que ahí su atención, ya van dos, y su atención sigue estando ¿en qué? En glorificar al Padre. Y glorificar al Padre no solamente de palabra, sino de hechos, ¿qué? Cumpliendo sus leyes. ¿Y por qué cumple sus leyes Jesús? Porque son buenas, porque son perfectas, porque son justas, porque son dadas ¿con qué? Con el amor de Dios para que la humanidad esté bien. Y entonces esa visión no lo hace distraer a Jesús. En Mateo 4, 8 al 9 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le responde, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En todas las respuestas de Jesucristo, ¿cuál fue la constante? Sí, la palabra de Dios, pero ¿qué? Glorificando al Padre. Y entonces eso en nosotros nos da un ejemplo de en dónde debemos de poner nuestros ojos. En si aquello que yo estoy haciendo, si aquello que yo voy a responder, si aquello que yo voy a hacer, glorifica al Padre. Y ahí tendremos una pista de cuán correcto estamos actuando. Ahora, un ejemplo más, el discurso de Pedro para que Jesús no cumpliera su propósito. Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Me salto al 22, dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volteándose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y nuevamente vemos estas recomendaciones que nos hace Pedro hablando a través de la experiencia. Y aquí nuevamente le sucede a Pedro, que Jesús les dice cuál es el propósito, el padecer, el sufrir, y Pedro de algún modo tratando de disuadir, no Señor, ¿cómo vas a padecer eso? No, tú, no, dice, ten compasión de ti. Entonces casi, no seas tonto, ¿cómo te vas a dejar lastimar tú? Y entonces vemos que este discurso aparentemente bueno, aparentemente buscando honrar a su maestro, es por el contrario, una situación ¿para qué? Para que Jesús desobedeciera. Y entonces, pues esto es, ¿qué? Caer en una contradicción hacia Dios. Y entonces esto es lo que nosotros tenemos que tener atención. Sí hay peligros muy evidentes, ¿no? Si vemos que alguien está haciendo un culto de hechicería, de brujería, etcétera, pues nos vamos a alejar, ¿no?
no vamos a participar. Si la palabra de Dios nos dice no coma nada ofrecido a los ídolos, pues en la ofrenda de muertos, si nos dan algo, no lo vamos a consumir. Son cosas que son muy evidentes, ¿no? Pero como vemos, este león busca y nos acerca a las sutilezas. Y actualmente las sutilezas, estamos rodeados por todas las sutilezas. ¿Y esto por qué es? Pues también por los avances tecnológicos, ¿no? Ahora tenemos una sobreinformación. Tenemos información en la tele que a lo mejor ya hasta ni vemos, en el internet, en los chats, en las redes sociales. Ya hay infinidad de redes sociales. Dentro de cada red social hay una infinidad de temas y, por ejemplo, ustedes utilizan alguna y estos sistemas lo que hacen es elaboran perfiles de nosotros, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, yo consulté algo de ropa para invierno, ¿no? Después me aparecen muchos anuncios que tienen que ver con ropa para invierno, porque hay un perfil y en base a eso empiezan a acercarme publicidad. Pero lo mismo sucede con las noticias que leo, con las cosas de otros que yo leo. ¿Y ahí qué cosas van? Ideas. Y entonces puedo llegar a pensar, no, pues creo que esta ideología de género, pues creo que no está tan mal, porque efectivamente, pues hay muchos sectores que merecen respeto, que han estado pues oprimidos y si no, creo que sí, esos. Y empezamos ¿a qué? A desviar nuestra atención por algo que supuestamente es correcto. Y pues y la palabra de Dios nos dice es clara, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros, como hijos de Dios, pues respetamos a todas las personas, ¿no? No estamos preguntando, oye, ¿a ti qué te agrada esto? Ah, no, entonces sí te respeto porque te agrada esto o por aquello, ¿no? Simple y sencillamente nosotros mostramos respeto por cualquier persona. Eso no significa que tengamos que congeniar o adoptar ideas, pensamientos o discursos de los demás. Sin embargo, ¿qué empieza a pasar cuando las ideas empiezan a germinar? Que yo empiezo a cuestionar. No, es que entonces, no, sí, la Biblia es un patriarcado, ¿no? No, porque esto está mal, porque ¿y la mujer dónde queda? No, y todo el peso de la caída de Adán por Eva, no, es que esto está. Y entonces, ¿qué empezamos? A cuestionar a Dios, a cuestionar al Creador y hasta demandarle respuestas y cambios en sus leyes. Señor, ahí, por favor, bórrale estas cosas porque no, eso está muy mal ya. ¿Y esto qué? Empezamos, ¿por qué? Por sutilezas. Ahora, no significa que toda esta tecnología y estas redes sociales necesariamente sean malas. También podemos aprovecharlas para nuestro bien, pero tal vez en vez de estar viendo cuál es el nuevo reto que está de moda, pues ¿por qué no me pongo o me adhiero a congregaciones, a pastores, a lecturas bíblicas, a estudios bíblicos? Y me permeo de todo eso utilizando estas herramientas de las redes sociales. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que esas ideas que tienen que ver con el conocimiento y la palabra de Dios están inoculando mi mente. Pero aquí
como en todo, depende de qué, de nuestra templanza, de nuestra sobriedad, de qué tanto estamos poniendo atención a nuestros entornos. Entonces, en estas situaciones vemos que la mente clara y dominio propio de Jesucristo se impone ante la tentación y mantienen la obediencia a Dios, cosa contraria, por ejemplo, el caso de Adán y Eva. En nuestro caso podemos pensar que tal vez no tengo un cargo de liderazgo en la iglesia y pues por tanto que esto no es para mí, o sea, decir, bueno, pues si esto Pedro lo escribió para los ancianos son los líderes de la iglesia, entonces esto no es para mí. Pudiéramos pensar eso, pero ¿qué dice la palabra en Apocalipsis 1:6? Nos dice que nos hizo reyes y sacerdotes, por lo que tenemos un liderazgo en el ámbito familiar que nos encontramos. Por tanto, podemos extender no solo a los líderes en la congregación, sino a cada uno de nosotros en nuestras familias. Por eso es también para nosotros. Veíamos en esta misma carta, en los versículos 6 y 7, que el orgullo y la ansiedad nos convierten en una presa para satisfacer el hambre del león rugente. Y si bien el sufrimiento viene del diablo o el adversario, en última instancia Dios es soberano sobre todo sufrimiento. Pero ¿y entonces por qué experimentamos el mal? Porque como veíamos, este adversario es como un abogado, como un fiscal que busca elementos legales para acusarnos y estar propensos a que podamos recibir un daño por parte de él. Y pues el versículo 9 nos dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No significa que, híjole, pues esto les pasa a todo el mundo, pues bueno, pues ya, le pasa a todos, ¿no? No es esa situación para como conformarnos, sino es una situación en la que más bien debemos esforzarnos. Efesios 6:11 nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Vestirme de la armadura de Dios, de su palabra, de su conocimiento, de su entendimiento. Colosenses 2:5 que dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Entonces, ¿para qué es esta advertencia? Para estar atentos, para que sepamos que esto es algo que vamos a experimentar todos. No es decir, no, pues esto es nada más para los pastores o los que están muy comprometidos en la iglesia. No, esto es para todo aquel que se dice hijo de Dios. Y el saber que muchos padecen esto, Colosenses 3:13 nos dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Soportando aquí quiere decir soportar como cuando una columna soporta un peso muy grande. Entonces, soportarnos no significa tolerarnos, sino que significa ayudarnos unos a otros. ¿En qué? En la fe en Jesucristo. Y cuando dice el versículo 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y cuando nos dice que los padecimientos son cortos, pues cuando nos pasan a nosotros parece que son eternos. Sin embargo, no es que sea un proceso ocioso, malicioso de Dios,
sino que busca hacernos perfectos. Perfectos no es que no tengamos fallas, sino que seamos completos y que lleguemos a cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Y entonces, estos padecimientos, estas pruebas, lo que hacen que es ejercitarnos en la fe. Y el fin de todo esto es que maduremos y crezcamos espiritualmente. Y entonces, esto no es que lo vamos a hacer nosotros solos o con nuestras fuerzas, sino siempre de la ayuda y de la mano de Dios. ¿Qué dice Lucas 22:32? Dice, pero yo he rogado, hablando Jesucristo, yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, hablando a Pedro. Entonces, ¿qué significa? Que sí podemos llegar a padecer, sí podemos llegar a tener violencia por parte de este león rugiente. Sin embargo, Dios nos va a permitir que podamos librarnos, y no solamente eso, que podamos fortalecernos unos a otros y que podamos, como acá dice, confirmarnos. O sea, confirmarnos es estar completamente seguros y ciertos de que el camino en el que estamos es el correcto. ¿Este camino cuál es? Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y así como veíamos que Jesús siempre glorificaba al Padre para defenderse ante los ataques del enemigo, esta misma enseñanza la debemos aplicar a nuestra vida cotidiana. Siempre glorificar al Padre, glorificar a Jesucristo. ¿Para qué? Para que no nos perdamos. Muchas gracias, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar por esta palabra que hemos escudriñado el día de hoy. Bendito Padre, te bendecimos, te agradecemos porque en tu palabra encontramos siempre algo que ayuda a nuestras vidas. Entender el por qué lo expresaste, por qué lo dejaste para nosotros, es una muestra del cariño y del amor que tienes a tu creación, Señor. Porque no quieres que nos perdamos, por el contrario. Quieres que lleguemos al conocimiento de tu palabra de una forma voluntaria, con razones y con un entendimiento que nos permita seguirlo sin titubear y que nos ayude a crecer y madurar en la fe. Te bendecimos, bendito Dios, por esto que nos has mostrado el día de hoy.